Lo que a él se refería es, después de escribir sobre los cuentos y sobre la Parashat Shavua y sobre Rambam, ahora este último año y medio me dediqué a escribir sobre el Tanaj. Porque, bueno, además de aquí enseño en otros lugares y me di cuenta que el Tanaj, que es un libro fantástico, yo no entiendo cómo la gente se aburre del Tanaj o de estudiar el Tanaj, porque realmente es mucho más atrapante que Harry Potter. No entiendo por qué la gente no se siente atraída. Y me empecé a dar cuenta que nosotros, el público hispanoparlante, tenemos un problema grande, que el Tanaj, básicamente, en español, la traducción no es buena. Realmente no hay casi una traducción judía, hay muy poquititas. Recién hace 10, 15 años atrás comenzaron las primeras traducciones al español, pero hechas por gente yudí, gente judía y gente a lo mejor observante, porque a lo mejor había gente judía pero que no era observante, entonces le daba lo mismo, a lo mejor para él era como un libro más o como un diario, entonces no es tan importante esta palabra si exacta o no exacta. En cambio, cuando es traducido por alguien que tiene otra respeto, por así decirlo, por el libro, es mucho más preciso y más cuidadoso cómo lo traduce y qué es lo que se dice y tratar de ser lo más fiel posible a eso. Y si bien contamos, gracias a Dios, con algunas traducciones que algunas son mejores que otras, no hay una que me convenza 100%. El problema más grande que hay es que básicamente no existe ninguna explicación en español al Tanaj. Todo lo que hay es muy hecho por los cristianos. Y entonces, claro, más allá de que hasta dónde es confiable o no, les voy a decir, por ejemplo, cosas que me topaba, aún en la traducción. Decía que el profeta hablaba con palabras que evangelizaban a la gente, al pueblo de Israel. ¿Está bien? Claro, te das cuenta que eso ya no sé si es tan para nosotros como pueblo judío el mensaje que nuestros sabios tienen del Tanaj. Así que me dediqué a eso, a traducir, a explicar, a hacer una recopilación de los comentaristas clásicos del Tanaj y viendo también cuál es el mensaje para nuestros días. ¿Está bien? Y bueno, así ya terminé el libro de Shofetim, que es un libro muy complicado, con muchos sucesos bastante raros, por así decirlo, que necesita una explicación profunda. El libro de Yoshua y Ezra, Nehemiah, Shirashirim. Y ahora estoy, como estaba justamente en esa época de Ezra y Nehemiah, que estamos hablando de la época entre el primer y el segundo templo, cuando los judíos están en Babilonia, todavía exiliados. ¿Está bien? Entonces, por eso que ahora estoy con todos esos Nevi'im, esos profetas que vivieron en esa época y profetizaron en esa época. Y uno de esos profetas es, en hebreo se llama Haggai. ¿Escucharon hablar alguna vez de profeta Haggai? No. Es lo que digo, es una lástima a nosotros a veces. A mí también me pasaba, no las culpo. Ni siquiera conocemos el nombre de los profetas judíos, que no son muchos, pero hay muchos nombres de profetas que ni siquiera sabíamos que... Ah, ¿era un profeta? Oh. Haggai en castellano lo llaman Ageo o Ageo. También se escribe así. En castellano se escribe H-A-G-E-O. Nosotros cuando no tiene la U decimos Ageo, pero en inglés o en latín se puede entender como Ageo, que es más parecido a Haggai. ¿Está bien? Como les digo, Haggai vivió en la época de la destrucción entre el primero y el segundo templo de Jerusalén. ¿Saben en qué año estamos hablando más o menos? Ese es el segundo templo que destruyó. Entre el primero y el segundo.
Los macabeos estuvieron en el segundo templo, en el mediado del segundo templo. Estamos hablando, a ver, vamos a tomar un poquitito de lo que ella dijo. El segundo templo, ¿en qué año se destruyó? De la era común. Más o menos 67 de la era común. ¿Está bien? ¿Cuántos años estuvo en pie el segundo Bet Hamikdash? ¿Saben? 410. Cerquita, el primero estuvo 410 y el segundo 420 años. Entonces, si yo quiero saber en qué año estamos hablando, le estoy diciendo que es justo antes de la construcción del templo, tendremos que hacer el año 67 menos 420 años. ¿Cuánto me das cuenta? ¿Qué año estamos? No. Están haciendo la cuenta demasiado rápido. En el año menos 333. Aproximadamente en el año... No sería 33 porque si sería 400 menos 67, sí, sería 333. Pero tengo que sumarle 67 más. ¿Está bien? 390, digamos alrededor del año 360 antes de la era común. 53, bueno, 660, 3 años más o menos. Estamos más o menos en esa época, en el menos 360, 357, como dicen ustedes con más precisión. Los judíos están en donde? Básicamente en Babilonia. ¿Está bien? Babilonia fue un reino muy especial. ¿Saben un poquito de historia acerca de Babilonia? Si bien Babilonia destruyó todo Medio Oriente casi, pero ¿saben cuánto tiempo duró el imperio babilónico? Muy poquito, muy poquito. Ni 100 años llegó a durar. Enseguida fue arrasado y destruido por el imperio persa. Muy bien. Con Ciro el Grande, o Koresh en hebreo, Ciro en español. Ciro destruye Babilonia. Conquista Babilonia y se queda con todos los territorios que conquistaron los babilónicos y cambia la política diametralmente a lo que era la política de Babilonia. Los judíos estaban esclavizados ahí, habían sido esclavos de los babilónicos, por lo tanto, cuando suben los persas, ¿qué pasa? No lo ven como sus enemigos. ¿Por qué? Porque estos eran los enemigos de sus enemigos. Por lo tanto, no necesariamente tienen que ser mis enemigos. ¿Entienden lo que les digo? Es como matemáticas, ¿vieron? Menos por menos pasa a ser más. Los enemigos de mis enemigos pueden ser mis aliados, mis amigos, ¿verdad? Lo mismo pasó ahora, dentro de poquito. Yosef, con todo lo que hizo en Mitzrayim, dice, Vayakom Melech Hadash, surgió un nuevo rey, un nuevo faraón en Egipto, que desconoció básicamente todo lo que hizo Yosef y esclavizó al pueblo judío. Y uno se puede preguntar, después de lo que acabamos de leer justamente esta semana, todo lo que Yosef hizo para salvar a Egipto, ¿cómo puede ser que surja un faraón y no se acuerde de lo que pasó con Yosef, que salvó a Egipto de la hambruna y del desastre que había? Dice que lo que había pasado ahí, surgió un nuevo rey. Fíjense que dice un nuevo rey. No era el hijo del faraón anterior como normalmente pasaba. Aparentemente, y de acuerdo a los relatos arqueológicos de esa zona, de esa época, de los historiadores, hubo una revolución en Egipto y tomaron el poder otro grupo, no ese grupo de los faraones que venían, sino otro grupo de la parte sur de Egipto, como si fuera un golpe de estado. Entonces ellos vienen, destituyen al faraón. Entonces automáticamente, ¿qué pasa con Yosef y los hebreos, que son los aliados de ese faraón? Son mis enemigos. Ellos se van a unir a mis enemigos cuando vengan a luchar contra mí, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el faraón?
Va a ser cuando sea la guerra, ellos van a unir a mis enemigos. Entonces siempre pasa eso. Por lo tanto, cuando Ciro conquista, los Yehudim, que eran esclavos de los babilónicos, de pronto toman otro estatus mucho más amigable. Y les voy a hablar entonces qué es lo que pasa. Es un libro muy cortito, Haggai. Tiene solamente 2 capítulos. En total, 38 versículos. Eso es todo. Muy cortito. ¿Se los leo en hebreo o en castellano? ¿En castellano directo? Bueno. Como les dije, también la traducción la tuve que hacer, la modifiqué. Así que bueno. En el año segundo, pero fiel al texto, no es una traducción libre. En el año segundo del rey Darío. Darío, como les dije, el primero fue Ciro. Y después surge Darío. Y como les dije que Haggai era en la época de la construcción del segundo templo. Quiere decir que estamos a ¿cuántos años después de la destrucción del primero? ¿Cuántos años hubo entre el primero y el segundo? 70 años. 70 años solamente. Muy poco. Después vamos a ver por qué. 70 años. O sea que, sí, aquí fueron expulsados. Estamos acá al final. 70 años después, casi. Estamos hablando. Entonces, si bien ya Ciro había destruido Babilonia, ya había habido otro emperador después de Ciro, y ahora viene otro emperador que es muy famoso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Decirlo fuerte, si lo escuchan. Darío. ¿Se acuerdan? Después hubo una famosa guerra entre otro gran emperador griego que lo derrota. ¿Quién fue? Alejandro Magno. Lucha contra Darío y lo derrota. Y Grecia conquista Persia. Pero todavía estamos lejos de eso. Hay quienes dicen que Darío, como bien tú dijiste, es ni más ni menos que el hijo de Ahasverosh. Y por ende hijo de Esther. Por ende, Yehudí. Y se entiende más por qué es tan benévolo ahora con los Yehudim. Muy bien. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes. ¿Qué día es el mes sexto? No, en el calendario hebreo. En el calendario hebreo. Nisan es el primer día del mes. Nisan, Iyar. Muy bien. ¿Está bien? Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul. El primero de Elul. El primero del mes. Un mes antes de Rosh Hashanah. Fue la palabra del Eterno por medio del profeta Haggai a Zerubabel, hijo de Shaltiel. Zerubabel era el descendiente. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el último rey en Yehudá, en el reino de Judea, que cayó en manos de los babilónicos? ¿Cómo se llamaba? Tzidkiau. Muy bien. Zerubabel era descendiente varias generaciones después de él. Por lo tanto, descendiente de quién? ¿De qué dinastía? Antes de Judá. ¿De qué dinastía? De David. ¿Está bien? Zerubabel era descendiente entonces del rey David, descendiente del rey Tzidkiau. Por lo tanto, dinastía real. Era de la nobleza, descendiente de los reyes. Por eso él era un poco el líder del pueblo. Y, muy bien, entonces hacia él viene la palabra de Dios y dice, así dice el Eterno de los ejércitos. Este pueblo, o sea, el pueblo de Israel, dice, no ha llegado el tiempo de la casa de Dios sea reconstruida. Hay algo en este pasaje que se los leo en hebreo para que vean que la traducción es exacta. Ko amar Hashem Tsebaot, lemor. Ahama ze amar, lo et bo et bet Hashem leivanot. Es un poquito rara la semántica. ¿Ven cómo dice? No ha llegado el tiempo que la casa del Señor sea reedificada. Sí, no, medio raro. En hebreo también. Lo et bo et. ¿Ven? Et quiere decir tiempo. ¿Ven como 2 veces se repitió?
¿A qué se refiere esto? ¿Por qué está expresado así? ¿Y por qué el pueblo pensaba esto? Entonces fue la palabra del Señor por medio de Hagai el profeta diciendo, ya acaba de decir que la palabra, el versículo 1, el versículo 1 empezó, el año segundo del rey Darío, en el mes, fue la palabra de Dios, ¿no? Así dijo, así empezó, por medio del profeta Hagai. Segundo versículo, el pueblo dice, no ha llegado el tiempo de construir la casa de Hashem. Tercer versículo, entonces fue la palabra de Dios a Hagai, ya lo acaba de decir. ¿Para qué otra vez? ¿Acaso es tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas revestidas, mientras que mi casa está destruida? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad vuestros caminos, meditad en vuestros caminos, los que están haciendo. Ustedes sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero no lográis calentaros. Y aún el que recibe salario, pero todo va a una bolsa rota, un bolsillo roto. Así dice el Señor de los ejércitos. Considerad vuestros caminos. Otra vez, ya lo dijo. Subid al monte, traed madera y reedificará el templo para que me complazca en él y sea glorificado, dice el Eterno. Esperáis mucho, pero he aquí que hay poco, y lo que traéis a casa yo se los aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está destruida, mientras que vosotros corréis cada uno a vuestra casa. Por tanto, por vuestra causa, los cielos no darán su rocío, ni la tierra dará su fruto. Y llamé a la sequía a la tierra de Israel. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Alguien entiende qué es lo que está pasando? ¿Por qué es tan reiterativo? ¿Qué es lo que va? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diciendo? Dios les está diciendo una amenaza, ¿qué es lo que quiere de ellos? Aparentemente lo que se ve claro que es lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere? Que reconstruyan el templo. Les está recriminando por qué no reconstruyen el templo. Y el pueblo que dice, ¿por qué no? ¿Por qué no reconstruyen el templo? No ha llegado aún el tiempo. ¿Cómo saben? ¿Cuánto falta? ¿5 minutos más? ¿Cuándo? ¿A qué hora es el tiempo que tiene que construir el templo? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Por qué el pueblo piensa así? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el mensaje de Hagai? Y van a entender cuánto tiene que ver con nuestra época también, este mensaje. Ustedes saben que, si bien como les dije, el profeta Hagai son muy pocos versículos, casi 30 y pico de versículos nada más, no quiere decir que eso haya sido toda su profecía. Probablemente la profecía de él habrá sido más larga, pero todos los profetas que tenemos en el Tanaj, chicas, todos se han escrito solamente las profecías que tenían un mensaje para todas las generaciones. Aquellas que eran solamente un mensaje para esa generación y nada más, no fueran compiladas en el Tanaj. Entonces probablemente Hagai haya habido otras profecías, pero que no fueron escritas. Si esta fue escrita, es porque tiene un mensaje aún para nuestros días. Y van a ver cuando lo expliquemos cuánto tiene que ver con nuestros propios días de hoy. ¿Está bien? Sí. Bueno, los que hicieron el Tanaj, Anshe Knesset Agdolah, los miembros de la Gran Asamblea, entre ellos habían 4 profetas que estaban ahí. Y ellos podían distinguir bien que ese mensaje era para el resto de las generaciones o no. Muy bien. Déjenme un poquitito más explicar acerca de la historia, qué es lo que pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está en la diáspora. Había ya varias profecías, también de Ishayahu y de Irmiyahu, que así como hablaron de la destrucción del templo, también hablaron de ¿qué? De la futura redención de la Geulá del pueblo de Israel, de cómo va a ser que Dios los va a recordar y van a volver a su tierra y van a estar todo bien. Y el pueblo lo tenía en mente esto ya, porque ya la primera parte se cumplió, ya lo creyeron. Así que la segunda también, seguramente vendrá. Cuando por fin viene el anuncio de que Koresh, o sea Ciro, una vez que derrota a Babilonia, autoriza a los judíos que vuelvan a su tierra.
pueden volver a Jerusalén. Son libres, no son más esclavos. Son libres, pueden volver y pueden reconstruir el templo. Imagínense el pueblo. Feliz. La Geulá. Llegó la Geulá. Es como la época del faraón, chicas. ¿Quién fue el que, si bien el faraón no quería que los Yehudim salgan de Egipto, en última instancia, ¿quién fue el que echó a los judíos, a los Yehudim, no a los Yehudim, a todo a Israel? Yehudim son de Yehudá, nada más, de Judea, pero todo a Israel. ¿Quién fue el que echó a todo a Israel de Egipto? El faraón mismo. Él se levantó a medianoche y le dijo a Moisés que salgan inmediatamente de su tierra. Él con todos los esclavos, con todos. Él mismo. Ahora también. Viene el emperador y él mismo es el que nos dice, vuelvan a su tierra, pero mucho más amigable que el faraón. Vuelvan a su tierra. ¿Y saben qué, chicas? Si ustedes lo ven también en el libro de Ezra, Koresh, o sea, Ciro, le entrega a Ezra todos los kelim del Bet HaMikdash. Les devuelve todos los kelim. Y les da oro y dinero para que construya el Bet HaMikdash. Mucho mejor que el faraón. La Geulá mejor que la de Egipto. No solamente les da dinero, obliga a los persas que le den dinero a los judíos que vuelven a Jerusalén. No salen con los bolsillos vacíos, salen con los bolsillos llenos, como cuando salieron de Mitzrayim. Muy bien. Pónganse por un momento ustedes en la mente del pueblo de Israel, que están ahí, ¿está bien? Después de haber sido esclavizados, destruido toda la tierra de Israel, tal cual como lo dijeron los profetas, y ahora, tal cual como dijeron los profetas, 70 años después, porque mi abuelo dijo, 70 años va a durar. ¿Está bien? Vamos a volver a la tierra de Israel. ¿Está bien? Ustedes, como dijimos, estamos en ¡wow! La Geulá, la redención al fin. Estamos viviendo como cuando fue en Egipto. Estamos buscando a quién estamos buscando. ¿Quién nos falta acá? ¿Qué personaje nos falta? Nos falta, claro, un Moshe Rabenu. ¿Está bien? Aquel que nos va a guiar por el desierto. ¿Está bien? Y si bien no solamente que nos va a guiar por el desierto, seguramente va a orar por nosotros, ¿qué? ¿Muchos qué? ¿Qué hizo Moshe en el desierto mientras los guiaba? Muchos milagros. ¿No es cierto? Toda nuestra travesía va a ser una travesía muy buena, muy animosa. No nos va a faltar nada en el camino por el desierto, ¿verdad? Muy bien. Eso es lo que vemos en nuestra mente, ¿no? Estamos muy entusiasmados. Vamos, sí, vamos a la tierra de Israel. Y van los Yehudim. Llegan a la tierra de Israel. ¿Qué pasa? Las cosas no es como habían pensado. Yo pensaba, claro, como fue como llegué. Vamos a ir, nadie nos va a poder hacer nada. Vamos a ganar las guerras milagrosamente, así como la ciudad de Jericó. ¿Se acuerdan? La ciudad de Jericó sin luchar cayó. Las murallas se hundieron en tierra, todo. Un milagro, tocaron el shofar, nada más. Ya está. Ellos pensaron también. No se va a abrir el Mar Rojo. Se abrirá el desierto o ¿cómo se llama? El río Éufrates. Que está ahí en Persia, ¿no? Vamos a que se va a abrir. Pasamos. El río Éufrates no se abrió. Tuvieron que pasar por un puente. Está bien. Bueno, no importa, está bien. El desierto no se abrió. No importa. Llegaron a Israel. Bueno, nos instalamos. De pronto se encuentran que hay un montón de pueblos enemigos que no quieren construir el Bet HaMikdash. Cuando empiezan a construir el Bet HaMikdash, de pronto todos estos pueblos se les tiran en contra. Se les tiran en contra. ¿Cómo se dice?
hablan ante el rey de Persia, anterior a Darío, acusando a los judíos de todo tipo de cosas, que están planeando una rebelión, que están construyendo ciudades fortificadas para rebelarse contra el rey, contra el imperio, hasta el punto tal que uno de los emperadores persas ordena detener las obras, inmediatamente, hasta ese punto. Nos cuenta en el libro de Ezra que los Yehudim tenían que empezaron la construcción del templo con una mano con las herramientas para construir y con otra mano con una espada para defenderse de los cosos. Y más aún, miren en el libro de Nehemías cómo describe la situación de los Yehudim que estaban ahí. ¿Dónde está? Miren la situación que imperaba. A ver dónde está. Bueno, en Nehemías 5, en el capítulo 5, habla acerca de la situación desesperante que estaban los Yehudim que vivían en Israel. Miren, acá está. Nosotros, le dicen a Nehemías, debemos empeñar nuestros campos, nuestras viñas, nuestras casas para conseguir algo de grano para comer. Nuestros hijos y nuestras hijas están siendo esclavizados y no tenemos el poder de liberarnos porque no tenemos dinero, no tenemos nada. Están muy pobres. ¿Está bien? Entonces, imagínense, ahora estamos nosotros otra vez en la mente de estas personas que venimos tantos ilusionados. Llegamos a Israel, no hay nada. Está todo en ruinas, no tenemos comida, tenemos toda nuestra vida embargada, nuestros hijos los tuvimos que embargar como esclavos para que tengan lo que comer. Encima queremos construir Beit HaMikdash, nuestros enemigos nos están atacando, nos delatan en la ONU, en todo eso, y condenas de la ONU, de la UNESCO, de un montón de cosas contra Israel, de los derechos human rights y todo ese tipo de cosas, condenando a Israel, que viola los derechos humanos y que detengan todas las obras y que Claro, exactamente. ¿Y cómo se sentirían ustedes que están en esta situación? La moral de ustedes, claro. Frustrado, desilusionado. ¿Y a qué conclusión van a llegar entonces rápidamente? Lo et livnot. No, nos equivocamos. No era la época mesiánica o la época... Miren cómo lo había descrito el profeta. ¿Dónde está? En Irmiau, miren lo que dice Hashem. Pues así ha dicho el Señor, cuando se hayan cumplido en Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Eterno. Son planes de bienestar y no de calamidad, para darles a ustedes un futuro y una esperanza. Ellos esperaban esto. Llegan. ¿Dónde está el futuro? ¿Dónde está la esperanza? No, se ve que no llegó este momento todavía. No desconfían de la palabra del profeta. Eso va a ser, seguramente. Pero no es ahora. ¿Entienden por qué ellos dicen, no llegó el momento? Aún no llegó el momento. Eso es lo que están diciendo a Haggai y todo eso. Por eso Dios le dice, ¿ustedes dicen eso? Y hay dos maneras de cómo entender este versículo. ¿Está bien? Uno es que ellos dicen, ustedes dicen no llegó el momento de construir la casa del Eterno. Esa es una manera de entenderlo. Otra manera, y van a entender por qué ahora está expresado de esta manera, es, ustedes dicen no llegó el momento de construir la casa del Eterno. ¿Ven por qué está dos veces el momento? Ustedes dicen no llegó el momento. Y Dios dice, el momento de construir la casa de Hashem es ahora. Llegó. ¿Entienden lo que digo?
Y entonces vuelve ahora otra vez, otra nueva profecía. Por eso vuelve a decir, y habló otra vez, fue la palabra. La primera profecía fue para decirle esto. ¿Ustedes piensan que no llegó el momento? Sí llegó el momento. Sigan construyendo. Aunque el rey de Babilonia haya dicho que detengan las obras, sigan construyendo. No las detengan. ¿Está bien? Muy bien. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue así? ¿Por qué no fue tal como dicen Miau? Que todo iba a ser lindo, todo iba a estar bien. Acá hubo una gran cosa que no entendieron también. Yo imagino que muchos de ustedes están haciendo la analogía con nuestra época, ¿eh? También, volvimos a la tierra de Israel. ¿Cuánta gente, chicas, hacen aliá pensando ya está, en Israel va a estar todo bien? Acá en mi país, no sé, de dónde venga, de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Bolivia, de Paraguay, de donde sea. Que acá es un desastre, no tengo trabajo, la situación económica, voy a ir a Israel y va a estar todo bien. Y llegan acá de pronto y es dificilísimo. ¿Y muchos qué hacen? Volvamos. Bueno, no es lo mismo. No. ¿Está bien? Les voy a leer algo que dice la Torá. A ver si lo tengo acá. Cuando Dios habla de los castigos que le va a imponer al pueblo de Israel, miren lo que dice. En la Torá estamos en Devarim, el libro de Devarim, capítulo 30. ¿Saben qué para allá es? Más o menos al final, para Yatazinu, por ahí. Y acontecerá que cuando todas estas cosas te sobrevinieran, o sea, todas las cosas malas, porque el pueblo abandonó el pacto, la bendición y la maldición que puse ante ti, y pondrás en tu corazón y recapacitarás entre los pueblos que Dios ya te haya arrojado, o sea, ya estás en el exilio, y volverás al Eterno tu Dios y escucharás su voz, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el Eterno te hará volver de tu cautiverio, y se apiadará de ti, y te recogerá del seno de los pueblos a donde Él te ha dispersado. Incluso si tus desterrados estuviesen en el extremo del cielo, de allí mismo el Eterno tu Dios habrá de recogerte, y te traerá la tierra que conquistaron tus padres, y la poseerás. Y será benévolo contigo, y hará que te multipliques más que tus padres. Y el Eterno tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que, amando al Eterno con todo tu corazón y con todo tu ser, tengas larga vida. Entonces, y recién entonces, el Eterno tu Dios volverá todas esas maldiciones contra tus enemigos y contra todos aquellos que te aborrecen y que te persiguen. Al retornar tú al Eterno y escuchar su voz y cumplir todos sus preceptos que hoy te ordeno, el Eterno tu Dios te colmará de bendiciones en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu cuerpo, en el fruto de tu ganado, en el fruto de tu tierra. Así el Eterno volverá a regocijarte en ti, tal como lo hizo con tus padres. Eso ocurrirá si obedecieres la voz del Eterno, vuestro Dios, cumpliendo sus mandamientos, estatutos que están escritos en el libro de la Torá, y volvieres al Eterno con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Está bien? Muy bien. Más, dice. Al Eterno pondré hoy... vamos a ver el pacto después. O sea, Dios le está diciendo al pueblo de Israel, una vez que el pueblo peca, se aleja de Dios, se rompe el pacto y ahora están exiliados, la cosa no es tan sencilla. No es, bueno, ya está, un poquito vuelven, hacen un poquito de ayuda, ya está, listo, se acabó. Pasaron los 70 años, cumpliste la condena en la cárcel, listo, saliste y ya está todo bárbaro. No, dice Dios. Esto era un proceso y esto es lo que el pueblo no entendió. Y tal vez nosotros hoy día tampoco. Esto es un proceso. La primera parte, si ustedes vieron cuántas veces repite, si van a volver a Shem, entonces te voy a dar esto. Y será que si vas a volver con todo tu corazón, entonces te voy a dar esto. Y será que te va a dar más. ¿Entiendes? Va escalonado. Hashem dice, una primera etapa, van a volver a la tierra de Israel. Y si ahí vuelven a la tierra de Israel y cumplen todas las mitzvot de la tierra de Israel y todo eso y va todo bien, vamos a llegar ahora a otra etapa que van a estar un poquito mejor. Y si ahí van a estar bien, entonces ahí recién vamos a llegar a la situación plena y máxima. Pero no de la nada todo. No es así.
El pueblo de Israel estaba en Babilonia y estaban comenzándose a asimilar. Básicamente, ya ni hablaban el hebreo. Ezra Sofer, que vivió en esta época, es el que tiene que cambiar el abecedario, las letras hebreas. Las letras hebreas que tenemos hoy, las cursivas, son las letras arameas. No es el hebreo antiguo. ¿Está bien? Las cuadradas. ¿Está bien? La de la Torá. Es arameo. Las letras arameas, no, porque el pueblo no sabía leerlas. Es como una fonética. Es como que le diga a ustedes, no saben leer hebreo, ¿qué leen? ¿Cómo lo leen? En fonética, ¿verdad? Con las letras en español, letras latinas, escrito en hebreo. Bueno, algo así. ¿Está bien? Miren hasta, claro, era normal, chicas, imagínense. El pueblo está exiliado en una sociedad completamente pagana. No les deja hacer nada, ni templos, ni escuelas, no hay nada, chicas. Bueno, la primera generación todavía se acuerda algo, las próximas generaciones no se acuerdan nada. Y vive completamente ya asimilado. El nombre de los meses que tenemos ahora, Nisan, Sivan, Iyar, no son judíos, son arameos. Sí. De hecho lo hizo. Ezra Sofer, en Shekel Knesset Gedolá. No, el valor numérico sigue siendo igual. No importa la forma de la letrita. Sí, el mensaje de la Torah no. Tirgum, ¿qué? Yo no dije que fue una traducción. Dije, yo pongo, miren, la palabra acá. Shema Israel. Así se escribe en hebreo, ¿verdad? Y ahora digo, Shema Israel. Cambié las letras. ¿Traduje? ¿Cambié el mensaje? ¿Entendiste? Si yo digo, no, vamos a cambiar. Ahora va a ser, escucha Israel. Ahora sí. Puede ser que sea otra cosa. Acá traduje. Y toda traducción es una interpretación de alguna manera. Ellos no cambiaron. Pero cambió la cantidad de letras. En español sí, pero en arameo no. ¿Cómo sería el hebreo original? Por ejemplo, ¿tenés una moneda de un shekel? Fíjate las letritas que están en la moneda de un shekel. Esas son las letras del hebreo antiguo. Y si no, buscas en Wikipedia, hebreo antiguo. Y te van a aparecer las letras. Pero son iguales. Por cada letra hay una. ¿Ves? En castellano no. Por esta letra pasan a ser dos. En esto no. ¿Ven? Muy bien. Bueno. Sigamos. Entonces, acá había el pueblo se estaba asimilando y Dios dijo, vamos, el primer paso es sacarlos de ahí, volverlos a la tierra de Israel. A ver cómo están empezando a hacer un poco de teshuvá, perfecto. Yo los voy a ayudar. Los voy a traer a la tierra de Israel para que de la tierra de Israel, gracias, puedan cumplir más mitzvot. Hay muchas mitzvot que dependen nada más acá de la tierra de Israel. Y Dios quiere que construyan el Bet HaMikdash, ¿para qué? Para que empiecen ahí a pedir y a rogar a Dios. Fíjense como decía el profeta Irmiau. ¿Dónde estaba que les leí recién? Miren, y ahora presten atención a lo que les dije. Miren, les vuelvo a leer ahora Irmiau. Esa profecía que todo iba a estar bien. Y ahora presten atención ustedes que se trata de una profecía escalonada. Y van a ver cómo se entiende perfecto. Y van a decir, ¿cómo no lo entendí antes así? Cuando se les haya cumplido en Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Todavía no está hablando de una redención total y que van a imponerse sobre enemigos y todo eso. Porque tengo buenos planes con ustedes.
planes de bienestar y no de calamidad, y para darles un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme. ¿En dónde? ¿Dónde vamos a hacer tefilá y a pedir y a rogar? Y yo los escucharé. Y me buscaréis y me encontraréis. Cuando me busquéis con todo el corazón y me dejaré hallar por vosotros palabra del Eterno. Ahora sí Dios va a habitar en medio de ustedes. ¿Vieron cómo era? Primero los traigo, pero no terminó ahí la teshuvá. Falta otro paso de ustedes en teshuvá. Van a tener que invocar, van a tener que pedir a Hashem. Van a tener que hacer mucha tefilá. Van a tener que volver a servir en el Bet HaMikdash. Y si todo eso marcha bien, ahí recién vamos a empezar, las cosas van a mejorar. Entonces, la primera parte Dios la cumplió. Por eso le dice, tiene que construir el Bet HaMikdash. Y ellos dicen, no llegó el momento. ¿Recuerdan ustedes? ¿Vieron que hay gente que dice que no quiere venir a Israel? Pero por gente religiosa, por principio. No. ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Cuándo van a venir? Yo no voy a ir ahora, cuando venga el Mashiach. Ahora no es el momento. Nada. No hacen ningún esfuerzo. Ellos sostienen, no. Esto que están haciendo es una locura. ¿Quién los manda a ustedes a ir a Israel? No. Todavía no llegó el momento, quédense acá en la diáspora. Cuando llegue el momento, Dios va a mandar al Mashiach. Él nos va a traer acá. El Mashiach. Yo no voy. No llegó el momento. Todavía lo siguen entendiendo así. No como algo escalonado, como Dios lo dice acá en Irmiau. Esa generación dice lo mismo. No llegó el momento. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Guerras, piguín, atentados acá, problemas. No llegó el momento todavía. Tiene que ser el momento y va Bet HaMikdash, desciende del cielo. Haggai le dice, no, ustedes lo tienen que construir. Y más aún, ya se nos acaba el tiempo, no voy a poder seguir mucho más, pero les quiero transmitir una cosita más. Les voy a leer algo del... ¿Quién fue el primero que quiso construir el Bet HaMikdash, chicas? David HaMelech. Déjenme leerles. David HaMelech, cuando quiere construir Bet HaMikdash, dice lo siguiente. En el libro de Shmuel Bet, ¿está bien? Capítulo 7. Sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey le dijo al profeta Natán Naví: mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios, o sea, la casa de Dios, mora en medio de cortinas, de tela. Era el Ohel Moed todavía. ¿Se acuerdan cuando estaban en el Midbar? Era el Ohel Moed, el tabernáculo, que estaba hecho con cuero de animales. Era como una carpa. ¿Está bien? Entonces David dice, yo vivo en un palacio. ¿La casa de Dios es así? No, quiero construir un santuario como corresponde, con piedra grande, bien, estable. Cuando Dios escucha esto que dice, le dice al rey David, dice, ¿vos me vas a construir una casa? Yo no te pedí que me construyas una casa, pero por cuanto que este fue tu noble pensamiento, ¿vos me querés construir una casa a mí? Yo te voy a construir una casa a vos. La casa de David, el linaje de David. Después dijo, vos no lo construís, tu hijo. Pero David se ocupó de todo, de juntar todo el oro que hacía falta, de los planos, de cómo construir cada cosa, qué iban a hacer los Leviim, qué mismorim iban a decir los Leviim, qué cosas, todo planeó David. Muy bien. Ahora, Dios, ¿qué les dice a ellos? ¿Se acuerdan? Miren, les leo el versículo de Haggai. Miren qué contraste. Mi casa está destruida. En el versículo 2 decía así: no ha llegado el tiempo, perdón. El cuarto: ¿acaso es tiempo para vosotros que vosotros habitéis en vuestras casas revestidas en madera y todo tipo de adornos, mientras que mi casa está destruida? Justo lo contrario del rey David.
El rey David no necesitó que Dios lo diga, él mismo lo sintió. ¿Cómo yo voy a estar en una casa así? ¿Y la casa de Dios está así en ruinas? O no en ruinas, ni siquiera estaba en ruinas, estaba como lo había construido Moshe. Mientras iban en el desierto, una casa rodante. ¿Está bien? Y dijo, no, le quiero construir. Hasta Dios le dice a ellos, ustedes no se preocuparon por eso, no pensaron como David. Se preocuparon nada más de construir la casa de ustedes, sin importarle que mi casa está en ruinas, ni siquiera es una carpa. Nada. Destruida. ¿Está bien? Al revés, miren cómo, qué diferencia. Entonces, resumiendo lo que dijimos hasta acá, el pueblo de Israel estaba pensando en esa gran geulá bombástica, con plagas, 10 plagas, y milagros, y que van a llegar, y que todo. Y el plan de Dios es completamente distinto. Esto va a ser por etapas. Una vez que el pacto se rompió, no se renueva automáticamente. Es por etapas. Y eso es un gran acto de Gesed. Les doy un ejemplo y con esto termino. Imagínense ustedes 2 personas que hacen un pacto. ¿Está bien? Un comerciante con un proveedor de mercaderías. ¿Está bien? Hacen un pacto. El proveedor le va a traer la mercadería. El comerciante la tiene en su tienda, ¿no? La empieza a vender. A fin de mes, cada 30 días, el proveedor pasa. Hacen un recuento de la mercancía que hay. Bueno, bueno, vendiste 30, 40 mercancías, te tenés que pagar eso. Y lo que no, lo devolves. Ese era el pacto que tenían entre ellos dos. Le daba las cosas gratis. Dentro de 30 días paso, lo que vendiste me pagaste, lo que no me devolves. Bárbaro. Hicieron un pacto entre los dos. Al principio todo funciona bien. Primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto. Al año, este comerciante, pasaron 30 días, no le paga. El proveedor pasa. ¿Qué pasa? No puedo, no estoy, ahora estoy ocupado, pasa mañana, venir la semana que viene, que no estoy, que sí ya estoy, que ahora no puedo. Va pasando el tiempo, 2 meses, 3 meses, no le quiere pagar, no le paga. Sigue vendiendo la mercadería. No es que no la vendía, no le daban el dinero. Hasta que llegó un punto que este proveedor se cansó, lo demandó ante un tribunal. El tribunal lo cita a los dos, dice, usted tiene que pagar, lo obliga a pagar. ¿Este es el acuerdo? Sí, este es el acuerdo. Inmediatamente le paga todo lo que le debe. Bueno, el comerciante no le pidió a otra que pagarle todo. Le pagó todo. Muy bien. A la semana, este comerciante otra vez lo llama al proveedor. ¿Qué pasa que no venís, que no me traes mercadería? Y le dice, ¿qué mercadería? ¿Cómo? Tenemos un pacto. Me traes mercadería, 30 días te pago, ¿no te acordás? Hace ya 10 días que no me traes mercadería. ¿Qué pasa? Olvídate, el pacto está roto. Ese era un pacto antes, cuando todo andaba bien. Vos dejaste de cumplir el pacto, me dejaste de pagar, que yo ya está, basta, ese pacto no existe más. No, bueno, pero ya te pagué, ya está, te dije perdón, listo, sigamos. No. ¿Querés? Lo que te llevo me lo pagás. ¿Cuántas querés? ¿10 prendas? Acá la tenés, me las pagás. Otra vez. Es normal, ¿no? Siempre hay un pacto. Cuando una de las partes rompe el pacto, no quiere decir que inmediatamente en el momento que la vuelve a cumplir el pacto sigue en pie. La otra parte puede decir, no, basta, yo ya no quiero más. No confío, no quiero. Acá también. Nosotros teníamos un pacto con Hashem. En el momento que rompemos el pacto, no quiere decir que automáticamente vuelvo y ya está, Dios va a cumplir su pacto también. Su parte del pacto. No. Si quiere puede no cumplirlo. No está obligado por nada. ¿Está bien? Pero Dios es bueno y dice, yo lo voy a renovar, pero con ciertas condiciones. Primero volvé. ¿Vos querés volver? Bueno, yo te voy a dar la posibilidad de que vuelvas en la tierra de Israel, que ahora tenés acá más posibilidad de cumplir las mitzvot. Quiero ver si de verdad volviste con todo tu corazón o no. Y ahora que tenés la posibilidad de cumplir las mitzvot, ¿lo haces o no lo haces? Una vez que Dios ve que sí que lo haces, bueno, ahora te doy más. Si no, no. Es por eso que, como dicen en la Tikva, ser un pueblo libre en nuestra tierra, pero ¿para qué? En la Tikva queda ahí nada más. Y nada más. No. Nosotros tenemos una misión, los profetas, un poquito más allá. Acá nos da libertad de poder estar en nuestra tierra, pero ¿para qué? Para realmente poder cumplir la voluntad de Dios, realizarnos como el pueblo de Dios. Y ahí entonces Dios va a mandar, sí, toda su bendición sobre nosotros.
Pero si no, no. Y eso es lo que el pueblo en la época de Haggai no entendió. Por eso decía, no llegó la época. Y Hashem le dice, sí llegó la época. Depende de ustedes. Y hoy en día nos pasa lo mismo. Yo no digo que tenemos que ya ir y construir el Bet HaMikdash, romper la mezquita o todo eso. No, no digo eso. Pero aunque sea tenerlo en nuestra mente. ¿Cuántas organizaciones ustedes conocen que se estén dedicando a eso? De juntar dinero para la construcción del Bet HaMikdash. De recopilar piedras para la construcción cuando llegue el momento. Ya tenemos todo listo. Vivimos en una indiferencia. ¿Dónde está? El Bet HaMikdash no está. Uy, qué lástima, no está. Bueno, ¿y qué hacen al respecto? Bueno, lloramos en Tisha B'Av. Sí, está bien, pero ¿qué hacen? Por eso dice, vayan al monte y traigan madera, empiecen a juntar las cosas, empiecen a hacer. Bien. Bueno, quiera Dios inspirarnos para que realmente nosotros podamos ver las cosas así y no desperdiciemos esta gran oportunidad que Akadosh Baruj Hu nos da. ¿Está bien? Muy bien, chicas. Hasta aquí. Sí. ¿Cuándo va a salir?